Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Adelante, por favor. Buenas tardes, licenciada. Muy buenas tardes. A nombre de la carrera de Administración de Empresas y del Instituto de Investigación y Capacitación en Ciencias Administrativas ICA, les damos la bienvenida a este seminario virtual denominado Recesión Económica y el Impacto en la Economía Nacional. A nombre de la Magíster Marisol Pérez Molinedo, directora de la carrera de Administración de Empresas de la Universidad Mayor de San Andrés, y de la Magíster Guadalupe Riera Claure, directora del Instituto de Investigación y Capacitación en Ciencias Administrativas ICA, les damos un cordial saludo. Para iniciar esta jornada académica vamos a ceder la palabra a la Magíster Marisol Pérez Molinedo, directora de la carrera de Administración de Empresas. Muchas gracias. Buenas tardes y bienvenidos a todos nuevamente en esta tercera jornada de capacitación con todo lo que implica el esfuerzo, el despliegue de nuestros señores docentes. Es un placer, es muy grato poder dar nuevamente la bienvenida a todos quienes estén participando el día de hoy. Sin duda, el COVID dentro de lo que es la estructura económica, no solamente de nuestro país, hablando a nivel Latinoamérica y a nivel mundial, ha traído serias consecuencias, sobre todo con un impacto económico negativo, el cual pues tendremos que ser bastante creativos y obviamente los gobiernos tendrán que ser creativos para poder reaccionar y tomar medidas que realmente puedan mitigar esta catástrofe, diría yo, que hemos empezado ya a sentir en todos los países. Si nos enfocamos en nuestro querido país, en nuestra querida Bolivia, pues también vemos que ya se están empezando a sentir algunos efectos de esta pandemia. Entonces, es muy importante el poder hacer una reflexión acerca de este impacto que va a tener dentro de lo que es nuestra economía nacional, dentro de lo que es el impacto que vamos a tener que sostener y sobrellevar de aquí en adelante. Y no solamente estamos viendo que hacer un impacto de meses o de corto tiempo, estamos hablando de que vamos a tener que sobrellevar lógicamente mucho tiempo, y yo diría hasta años, hasta poder solucionar todo este problema. Entonces, el día de hoy quiero dar la más cordial bienvenida al magíster Carlos Eduardo Valenti, docente de nuestra carrera, quien justamente nos va a hablar de este tema tan importante para los administradores y también para aquellos economistas, entendidos dentro de lo que es el área administrativa financiera, también nuestros queridos colegas y estudiantes también de la carrera de Contaduría Pública, muchos de ellos se están uniendo en este momento. Esta es una alianza que nosotros hemos logrado juntamente con el ICA para poder acreditar estas horas de capacitación en lo que concierne la parte académica y lógicamente puedan ser de provecho, puedan obviamente aprender, reflexionar sobre algunos temas académicos y lógicamente tener la acreditación correspondiente. Muchísimas gracias por su tiempo y voy a dar la bienvenida, voy a ceder la palabra al licenciado Valenti. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Primeramente, saludar a nuestra señora directora, la señora Magíster Marisol Pérez. Saludar muy cordialmente a la Magíster Guadalupe Riera, directora del ICA. Y agradecer la presencia de todos los señores docentes que nos acompañan esta tarde, de los señores estudiantes de la carrera de Administración de Empresas y al público en general. Primeramente, quiero hacer mención de que por qué hemos escogido este tema. Y considero de que la administración de empresas, con un enfoque totalmente
participativo en la actual coyuntura, nos da la posibilidad de generar un comportamiento relacionado con la toma de decisiones en función a la actual coyuntura que vive el mundo y la economía nacional. Por eso es que la jornada de hoy vamos a hablar de la recesión económica y el impacto en la economía nacional. Entonces, partamos del siguiente concepto, que nos habla de que la recesión económica en un enfoque práctico nos habla de que una recesión es una disminución o una pérdida de la actividad económica de un país o de una región. Y si hacemos un énfasis en este pequeño aspecto, estamos hablando de una disminución o una pérdida, y aquí habría que hablar de 3 etapas. La primera etapa relacionada con un antes del COVID-19, una etapa en la que estamos viviendo ahorita con COVID-19 y una etapa posterior. Antes del COVID-19, la actividad económica del país ya se veía afectada. ¿En qué sentido? Y les voy a ir dando algunos ejemplos. La balanza comercial en el ámbito internacional se realizaba una evaluación de cómo estaba el comportamiento de los países de la región en el último tiempo. Y en la gestión 2019 se mencionaba de que todos los países de Latinoamérica, excepto Bolivia, habían tenido un crecimiento en relación a sus actividades económicas, por ejemplo, en el tema de las exportaciones y la balanza comercial. Y resulta que Paraguay tuvo un crecimiento del 3%, pero resulta que Bolivia tuvo un decrecimiento que llegó hasta menos 32%. Entonces, ¿esto qué significa? Que nuestra economía ya tenía algún tipo de observación en cuanto a la recesión económica que ya estaba presentando. Y resulta que antes del COVID-19, nosotros teníamos un problema regional y mundial, porque resulta que 60.000 empresas a nivel mundial, el año 2019, cierran operaciones en el mundo porque no pueden adaptarse a las nuevas condiciones que exigía el mercado relacionada con tecnologías, relacionada con apertura de mercados, competitividad y otras. Entonces, ¿qué significa esto? Antes del COVID-19, la región y el país ya presentaban problemas. Segundo, si hablamos de una recesión económica, tenemos que saber que esta tiene un impacto directo en la producción, en el tema de la empresa y en el tema del empleo. Entonces, ¿por qué la recesión económica nos interesa tanto a nosotros? Porque en esta última temporada hemos escuchado mucho de que las empresas van a cerrar, que las empresas ya no tienen liquidez, que las empresas ya no tienen solvencia, que las empresas ya no producen, que estamos incrementando el desempleo, cuando en realidad nuestra propia Constitución habla de que el Estado tiene que velar por la creación de empresas, por la creación de empleos y sobre todo por mejorar la producción para ser más competitivos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Es verdad, desde que hace unos años Bolivia llegó a tener un crecimiento del 4.5, nuestro pico, y fuimos bajando a 4.2, a 3.9, y para este año se planificaba de que íbamos a tener un crecimiento entre 3.7 y 3.5. Sin embargo, los crecimientos económicos ya se están viendo en la región, de que si bien Bolivia ha tenido un crecimiento económico en los últimos años, que es verdad comparativamente con los países de la región, también deberíamos observar de que el crecimiento económico ahora se ha convertido en un decrecimiento, o sea, vamos a crecer pero menos que antes. Esa es la palabra. Entonces, ¿esto qué significa? Y les pongo, vamos a entrar un poco más en contexto, porque esta recesión económica mundial nos está afectando a todos. Y lo primero, la recesión económica como un concepto está en este momento teniendo un índice muy fuerte en la reducción de las actividades económicas. Primero, de que nosotros somos una economía que depende de variables que son consideradas commodities, como son la minería, los hidrocarburos, y que en los últimos años hemos intentado cambiar estos sectores económicos a través de introducir nuevos sectores económicos o potenciar nuevos sectores económicos, como el sector agroindustrial, por ejemplo. Pero la reducción drástica de las actividades económicas tiene que ver primero con una caída en nuestro Producto Interno Bruto. ¿Y qué ha pasado? Nosotros, al inicio del año, cuando planificábamos la gestión, decíamos este año Bolivia va a tener un crecimiento del 3.7%. Resulta que cuando llega el COVID-19 en el mes de marzo, los analistas económicos mencionaban, y lo hacían de una manera muy precisa, de que iba a tener este crecimiento una disminución del 7% aproximadamente
si nosotros teníamos hasta finales de abril, continuábamos con la cuarentena, como que la estuvimos. Y muchos economistas mencionaban que Bolivia solamente podría aguantar 90 días de cuarentena continua para que la economía no pase a una recesión, a una contracción que podría llevarnos a una crisis económica. Sin embargo, aguantamos 74 días continuos, pero si hasta el 15 de abril teníamos una disminución del 7%, después de esta fecha es muy posible de que haya llegado a un 10 o un 12%. Entonces, la reducción del Producto Interno Bruto y la reducción del crecimiento económico es algo muy drástico que ya estamos viviendo. Ahora, hay algo más importante acá. Hay una diferencia muy fuerte entre lo que es crecimiento y lo que es desarrollo. Entonces, nosotros hablamos mucho del crecimiento, pero en el tema de desarrollo hay que mencionarlo también, y lo voy a explicar más adelante. El impacto del COVID-19 en relación a una recesión económica mundial tiene un impacto mucho más fuerte en economías en vías de desarrollo como la nuestra. Por lo tanto, el cambio, la modificación en el tiempo es mucho menor porque a nosotros nos afecta más rápidamente este problema. Otra tendencia que hemos podido ver es el tema de la disminución en el consumo. Como las personas en este momento saben de que las empresas están sacando gente, las empresas están cerrando, no hay el nivel de transabilidad en el mercado ha disminuido. Entonces, el nivel del consumo también tiene la tendencia a disminuir. ¿Y esto qué implica? De que las personas ya no consumen lo mismo que consumían antes, ni las cantidades que consumían antes. Porque en este momento hay muchas cosas que no se han convertido en como extranjeros. Y se mencionaban algunos aspectos esenciales, donde uno era la burocracia gubernamental, el tema de la política tributaria, el tema de la política que favorecía más al empleado que al empleador, los tiempos de exceso para construir una empresa. Entonces, la disminución de la inversión ya venía desde hace tiempo atrás, antes del COVID-19. Entonces, ¿eso qué significa? Cuando había el proceso de nacionalización, ¿qué pasaba, por ejemplo, con algunas empresas nacionales? Que cuando teníamos inversionistas extranjeros, tenías una utilidad de 13 millones de dólares por año. Y resulta que en la actualidad ahora tienes 5 millones porque ya estás administrando tú la empresa con el objetivo de la nacionalización. Entonces, la disminución de la inversión a nosotros nos afecta demasiado porque hemos ahuyentado inversionistas. Entonces, eso es parte de la recesión. Entonces, hay que ver que esta disminución de la inversión hoy es más fuerte. Porque nadie quiere invertir en un país que, por el tema de los periodos de tiempo, ha pasado de tener un riesgo controlado ahora a ser un país altamente riesgoso para las inversiones. Ahora, nosotros tenemos que ver de que en el actual periodo puede haber una tendencia donde exista un incremento en la inflación. ¿Y a qué se refiere este incremento en la inflación? Se refiere básicamente a que los precios de algunos productos que no eran de primera necesidad, ahí están los guantes, los barbijos, los trajes de bioseguridad, que a un inicio una caja valía 50 bolivianos, hoy día cuesta 125. Hoy día los señores del transporte por la actual coyuntura quieren subir el precio y ese tiene un efecto multiplicativo. Entonces la recesión también tiene un impacto en una inflación que en este momento es como una inflación camuflada, porque en este momento es como una burbuja donde hemos puesto la mano encima de esa burbuja para que no crezca, porque en este momento, ¿qué nos ha ayudado a que no crezca la inflación? El sobreendeudamiento que nosotros tenemos. Pero este sobreendeudamiento mañana va a tener un impacto mucho más fuerte si nosotros llegamos a tener esa recesión económica de la que ya estamos viviendo. Entonces, ¿cuál es el impacto que la recesión económica mundial que nos va a llegar a nosotros? Es, por ejemplo, en el mundo, todos los países actualmente en las economías están teniendo una pérdida de 8.5 billones de dólares en la producción económica. Y esto es altamente drástico porque países, por ejemplo, China, que es el principal comprador de materias primas del mundo, antes del COVID-19, ellos decidieron disminuir el precio por el que pagaban por la materia prima que nos compraban. Entonces, eso significa que a nosotros nos llegaba menos plata por la materia prima que damos. Y en este momento, uno de los más grandes países ha disminuido sus niveles de producción. En este momento, China tiene una participación de alrededor del 32% del PIB mundial y Estados Unidos, que lo secunda, está alrededor del 22%. Esa brecha aproximada del 10%, según China, se iba a abrir mucho más y quería llegar a un 17%.
Pero lastimosamente con esta coyuntura y con la recesión económica mundial que también ha impactado a los principales, como mencionamos aquí, el desplome de las economías desarrolladas, ¿qué significa? De que China en este momento solamente va a crecer en 1.7%, pero increíblemente China, a pesar de la coyuntura, sigue creciendo. Y aquí hay que sacar algo a colación. Los países que han vivido el COVID-19 y han tenido una restricción de cuarentena rígida y la han aplicado y la han levantado con protocolos de bioseguridad que van enmarcados en lo que dice la Organización Mundial de la Salud, por darles un ejemplo, son los países que han tenido un mayor crecimiento en su economía y tienen una tendencia a tener un mayor crecimiento de la que tienen actualmente. Pero imagínense qué es lo que pasa en Bolivia. Cuando nosotros no podemos aguantar una cuarentena, obviamente porque tenemos el enfoque de salud, y aquí tenemos 3 etapas. Al inicio, todo era, nos enfoquemos en la salud. En el segundo plano, nos enfoquemos en la salud y en la economía, pero con una prioridad en la economía. Y tercero, nos demos ahora una prioridad económica, de salud económica y ahora social, porque también hay muchos problemas internos, porque somos una economía informal, como menciona en la diapositiva. En el tema del efecto, tiene más profundidad en los países donde prima la informalidad. Claro, ¿por qué? En este momento, como no pueden llegar televisores de afuera por el tema de contrabando o por lo que tú quieras, los televisores en el mercado nacional se están incrementando en precio. Entonces, la recesión económica, ¿qué está haciendo? Que las grandes economías desplome en su comportamiento económico. Segundo, estamos haciendo de que la pobreza mundial se incremente. Tenemos una pérdida de 8.5 billones de dólares en la producción económica. Y en este momento tenemos crisis financiera, crisis de salud y desplome en los precios internacionales. Si ustedes recuerdan, hace un par de meses atrás, el precio del barril de petróleo equivalía al valor de un chicle. Y en este momento está queriendo subir, está queriendo trepar y está queriendo mejorar. Pero esta tendencia va de aquí al 2021. Vale decir que en este 2020 no es muy alentador el tema del crecimiento de los precios. Ahora, si nos vamos a un aporte mucho más amplio, mucho más futurista, en las universidades de Harvard, por darles un ejemplo, mencionan de que este detalle del COVID-19 en cuanto a la recesión económica puede tener un impacto hasta finales del 2022. Entonces, debemos tomar en cuenta estas variables para tomar ya las previsiones y ver el efecto que va a tener en la economía nacional. Continuamos. Nosotros, como somos un país dependiente de los minerales o de los hidrocarburos y de los minerales, nosotros tenemos que ver que la demanda y su precio han disminuido. Brasil, principal comprador de gas, ha disminuido su compra en casi un 50% y nos ha ido disminuyendo mucho. Los mercados que nosotros queremos ver, otro tipo de mercados como ser Argentina, Paraguay, todos los países de Latinoamérica nos compran gas a nosotros. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que en este momento los países que nosotros quisiéramos tener una participación no pueden de alguna manera sopesar la pérdida por exportación de un país que así lo hacía y que era un porcentaje muy amplio en el crecimiento económico. Otro tema, los ingresos de las familias se contraen. En este momento las familias no tienen dinero. Las familias han disminuido sus recursos y solamente están gastando en lo imprescindible. Entonces, ¿esto qué está pasando? De que cuando los ingresos se disminuyan o la recta presupuestaria se contrae, nosotros tenemos menos plata para comprar las mismas cosas que comprábamos antes. Ahora, la reducción de la demanda de materias primas también ha caído, porque ustedes deben saber de que los principales países como China que nos compraban a nosotros ha paralizado la producción. Entonces, ¿qué significa esto? De que existe un menor nivel de ingresos en el mercado interno y en el mercado de exportación relacionado con el tema de impuestos. Miren, el tema de impuestos es algo que a nosotros nos afecta y ha afectado a nivel mundial. Primero, hemos hecho una reorganización en cuanto a los periodos de pago. Pero muchos decían, nosotros necesitamos de que el Estado nos ayude y nos coadyuve a disminuir el tema de los ingresos por los impuestos, porque no deberíamos pagar en impuestos las utilidades de las empresas por la falta de liquidez y la falta de ingresos y la falta de ventas y todo lo que conlleva. Entonces, ¿qué es lo que está afectando esto? Ustedes saben, la recaudación tributaria va directamente a lo que es el gasto público. Y hace un par de semanas que decía el Estado, señores, tenemos que reorganizar el aparato estatal y de cuatro ministerios pasan a depender de otras carteras y realmente estamos disminuyendo. Y esa tendencia es la que también aplicó Venezuela, que de 12 ministerios llegó solamente a tener 4 y los funcionarios públicos
solamente iban a trabajar 2 veces a la semana. Entonces, vean que el impacto de la recesión económica está relacionado a cómo se han comportado los países y qué hemos asumido nosotros. Y entonces los impuestos, hace 2 semanas el Estado mencionaba y decía, tenemos que reorganizar los recursos con los que cuenta el Estado. ¿Por qué? Porque toda la plata que estaba destinada para los ministerios o para otras cosas, hoy día ha sido destinado para el tema del COVID-19. Y además, como no tenemos recursos de recaudación a través de impuestos, pues la tendencia es de que el aparato estatal también se está quedando sin recursos. Entonces, nosotros tenemos que ver de que miren cómo está el tema, y este gráfico es muy interesante porque nos muestra cómo está la tendencia, por ejemplo, del comportamiento del precio relacionado al petróleo. Entonces, en este enfoque vemos de que en mediados de abril, mayo, la tendencia del precio se cae. En este momento estamos queriendo crecer, estamos ya en un $36.26 el barril, pero la tendencia es que va a bajar. Entonces, el comportamiento de los mercados internacionales está relacionado a que el precio no es una variable que nos pueda alentar mucho en esta gestión, pero quizás sí el 2021. Ahora vean, ¿cuál es la perspectiva del precio del petróleo? Pucha, en este momento, para el 2020, tanto el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y todas las entidades que se dedican al tema de ver la variación porcentual del precio, mencionan de que vamos a cerrar esta gestión con un precio negativo. Pero sí la tendencia es que para el 2021 podamos crecer. Pero nuevamente no es alentador en el sentido de que los precios globales del mundo están a la baja. Entonces, el crecimiento económico, en tendencia ya el 2019 era que nosotros teníamos decrecimientos económicos mundiales. Entonces, eso significa que si manejamos esta misma tendencia, pucha, en el 2020 hacia los años futuros, el crecimiento económico en el mundo está disminuyendo. Y eso no es nada alentador, en especial para países en vías de desarrollo como nosotros. Y miren esto sí que nos muestra cómo estamos en la actualidad, ¿no? Cómo está nuestro presente. La salida de capitales de América Latina hacia el mundo se ha visto totalmente negativa y esto viene de la mano de la crisis financiera mundial y sobre todo de la crisis por el COVID-19. Entonces, aquí ya vemos de que los bancos mundiales tienen una perspectiva económica totalmente negativa por la crisis mundial que estamos viviendo actualmente. Y aquí tienen el tema del crecimiento del PIB. ¿Cómo estaría en América Latina? Pucha, en América Latina, miren la tendencia que les estoy remarcando en este momento, y el Caribe, el crecimiento del PIB va a tener un decremento de menos 5.3% para el 2020. O sea, está todo de que esta gestión al menos va a ser totalmente negativa en el país de Latinoamérica. Ahora, esta económica mundial, ¿a qué se debe? Como trabajamos menos, implica que tenemos menos producción. Y la otra tendencia es, como China es nuestro principal aliado comercial y es uno de los países que tiene el mayor aporte en el PIB del mundo, entonces lo que pase con China nos va a traer serias implicaciones a nosotros. Y dense cuenta, antes del COVID-19 ya había una guerra comercial entre Estados Unidos y China. Entonces, ¿esto a qué nos lleva a pensar? De que las implicaciones eran, ¿quién se beneficia de todos los problemas internos entre China y Estados Unidos por la guerra comercial? Y la respuesta es que nadie, porque todos nos vemos perjudicados porque al final esa guerra de precios, esa guerra arancelaria, esa guerra de implicaciones repercute en nosotros, porque nosotros somos los consumidores de esos productos. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que pasa con China va a tener implicaciones serias en todos los países del mundo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver? De que la pobreza extrema, por ejemplo, de 67.4 va a llegar a 90 millones de personas que van a entrar en extrema pobreza en el mundo a partir de la recesión relacionada con el COVID-19. Entonces, estas implicaciones son pues drásticas para nosotros. Lastimosamente aquí en Bolivia, hace muchos años atrás nos decían, señores, hemos erradicado la extrema pobreza. Pero si nosotros analizamos cómo está el comportamiento hoy, es totalmente cambiante la situación porque se puede mencionar ahora de que en Bolivia sigue habiendo pobreza. Y ahí se delimita cuando hay personas que te dicen, yo no tengo para poder aguantar una cuarentena 90 días. Y tenemos que ver los cursos de acción, por ejemplo, los diferentes bonos que han dado el Universal, el de familia y demás, han paliado de alguna manera este impacto, pero no es lo óptimo porque los recursos han venido de parte de endeudamiento.
¿no? Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que ver ahora? ¿Cómo estamos en Bolivia? Y aterricemos ahora de lo general a lo específico. La recesión económica en Bolivia tiene los siguientes: teletrabajo. Cuando nos hablan a nosotros de trabajo virtual, resulta que muchas de nuestras empresas y muchos sectores económicos no estaban adecuados para trabajar en un entorno operativo diferente. Entonces, eso también ha mermado cuando te dicen, oye, vamos a volver de una cuarentena total a una cuarentena flexible. Pucha, tener que adaptar muchas cosas sin saber lo que va a pasar a futuro, vale decir que estamos tomando decisiones en condiciones de incertidumbre, ha mostrado las debilidades que tenemos operativamente para poder adaptarnos a una nueva coyuntura. Segundo, existe una alta presión en generar liquidez. Las empresas no tienen dinero. Y cuando uno no tenemos dinero, puede pasarnos de que nosotros podamos entrar en un problema de falta de liquidez, y esta falta de liquidez va a derivar en una quiebra operativa de las empresas. Vale decir que no puedes cubrir tus gastos operativos de corto plazo. Entonces, esta generación de liquidez nos está asfixiando. Porque en este momento las empresas no tienen todo. Es un ejemplo, por darles un ejemplo. Cuando la empresa Pollos Copacabana mencionaba y decía, vamos a volver a operar y lo vamos a hacer vía delivery solamente para entregas, a la semana de haber vuelto cuando les hicieron a la semana de haber vuelto a operar bajo esta nueva modalidad, ellos decían que no habían llegado ni al 10% de lo que vendían normalmente cuando tenían la venta en restaurantes y demás. Entonces, ¿qué significa eso? Que la generación de liquidez ha caído drásticamente en todas las empresas. Ahora, cualquiera diría, ¿todos los sectores han sido perjudicados con este tema de la pandemia? Muchos me dirían, sí, pero eso es falso. Hay muchos sectores económicos, por ejemplo, el sector de la tecnología, el sector de Internet, ha tenido pues sus mejores momentos a través de la pandemia, porque todo mundo quiere internet, todo mundo quiere TV por cable por el tema de estar todo el tiempo en la casa. Entonces, hay sectores económicos que se han visto beneficiados a raíz de todo esto. Entonces, ¿qué es lo que hay que analizar aquí? ¿Cómo podemos hacer para que las empresas generen liquidez? Y más adelante les voy a mostrar de que una de las alternativas ha sido de que el Banco Central le inyecte liquidez a la economía. Ahora, ¿qué quieren los empresarios? Los empresarios quieren, quiero que me inyecte liquidez, pero directamente a mi empresa. Eso es lo que se está buscando ahora. Entonces, nosotros tenemos que ver que esta presión de liquidez puede ser algo que nos puede causar muchos problemas futuros. La empresa Moody's, a inicio del año, que es una empresa calificadora de riesgo, hizo una evaluación respecto a cómo estaba el comportamiento del país respecto a los sectores económicos, al tema financiero, al tema de la banca y demás. Y resulta que nos dan una calificación de estable, pero que en menos de 30 días pasa una calificación de negativo. Entonces, ¿eso qué significa? De que en este momento el riesgo país en el cual estamos es muy alto. Entonces, es negativo para traer inversiones, negativo para crear empresas, negativo para hacer emprendimientos. O sea, tenemos muchos problemas porque el riesgo está relacionado con algo inherente a que tenga la probabilidad de que pueda llegar a pasar y que tenga un impacto negativo en nuestra economía. Y eso es lo que nos ha pasado. Sabíamos que iba a llegar el COVID-19, pero no tuvimos el tema de saber cómo podíamos encarar este problema a través del análisis de todos estos puntos. Entonces, cuando llega el COVID-19 aquí, nos llega a impactar muy fuerte porque recién, cuando ya nos impacta, recién estamos estableciendo protocolos para mejorar nuestros procesos desde el enfoque de los diferentes sectores económicos que hacen al país. Imagínense, antes del COVID-19 ya teníamos problema de cierre de empresas. Y ahora, con el COVID-19, hasta hace 2 semanas, se tenía 160,000 empresas entre pequeñas y medianas que ya habían cerrado operaciones en la economía nacional. Entonces, ahí nosotros vemos de que la recesión ya ha llegado pues a nuestro país, o sea, ya ha impactado a nuestro país. Entonces, ¿esto en qué también ha derivado? En una desaceleración de la economía. ¿Y esto en qué implicancia tiene? En que vamos a disminuir nuestra competitividad. Ahora veamos esto. ¿Cómo están las actividades económicas en Bolivia a marzo del 2020? Vean, en el tema de servicios, electricidad, industria manufacturera, comercio. En el comercio, un impacto tremendo.
en el tema de servicios. Bolivia es uno de los países que en los últimos años ha tenido un crecimiento de 300% en cuanto a utilidades y de 37% en cuanto a crecimiento del sector en cuanto a servicios. Entonces, ¿esto qué significa? Que miren, todos nuestros sectores económicos en este momento están mal. El sector turismo, pucha, está muerto acá en Bolivia. Los bares, los restaurantes, los cines están en los últimos pataleos porque realmente se ve de que el comportamiento de las actividades económicas en Bolivia están con una tendencia negativa y que no van a poder recuperarse porque esta tendencia ya tiene una proyección de que va a terminar así, al menos esta gestión. Entonces, miren, en el petróleo estamos, en hidrocarburos estamos en este momento mal, y estos son datos a marzo. Entonces, ¿cuál es la tendencia a junio? De que nosotros podemos tener un impacto mucho más fuerte del que estamos reflejando acá. Entonces, en transporte, en comunicación, en comercio, en industria, estamos teniendo un comportamiento negativo en función de esta recesión económica. Ahora, ¿cuál es la perspectiva de comercio? Miren, el Banco Mundial nos da menos 5.9, el Fondo Monetario Internacional menos 2.9, la CEPAL menos 3, pero en nadie nos dice, Bolivia va a tener un crecimiento del que estaba planeado. No, la tendencia es de que nosotros en el PIB, en la perspectiva de crecimiento, nosotros vamos a disminuir. Nosotros, haciendo un análisis interno, ya habíamos determinado de que ahí va a haber un decrecimiento del 7%. Y aquí se reafirma de que el decrecimiento en la economía nacional sí se va a dar y tiene un impacto muy fuerte. ¿Y dónde va a recaer esto? Pucha, Venezuela es el peor país en Latinoamérica, pero por los múltiples problemas que tenía antes del COVID-19 y con el COVID-19 se agudizó más. Entonces, aquí tenemos más o menos una perspectiva de cómo estaría la tendencia en cuanto a la perspectiva de crecimiento de los países de Sudamérica, donde en todos los casos se muestran resultados negativos. Ahora, ¿cuáles son los efectos de la recesión? O sea, ¿qué es lo que vamos a vivir? Primero, nuestra economía va a disminuir en relación al PIB. El tema de la producción. Si bien nosotros teníamos capacidad instalada que nos permitía decir de que estábamos en un 80, 90% y en algunos casos en 100, nosotros tenemos que ver cómo está la producción y les voy a dar algunos casos. Por ejemplo, si nosotros hacemos una comparación, Bolivia es el segundo país que tiene la industria más grande en el tema de producción de lácteos, después de la empresa que existe en Colombia. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Nosotros producimos, pero ¿producimos para qué? Si ustedes le hacen a las personas ¿qué desayunas en las mañanas? Nunca te van a responder leche, te van a responder té, café, cocoa, lo que quieras. Entonces, ¿qué es? Nosotros producimos para almacenar. De hecho, en la empresa de leche PIL tiene 60,000 toneladas de excedente de producción en leche. ¿Y saben qué es lo anecdótico de todo esto? Resulta que nuestra balanza comercial está negativa y muchos se preguntaban, ¿y qué cosa importamos? Y resulta que un día sacan un comunicado y dicen, Bolivia está importando papa, cebolla, zanahoria y pollo. ¿De dónde está importando? De China. Pero resulta que nosotros somos los principales productores de estos productos. Entonces, ¿qué es lo anecdótico aquí? Que nosotros importamos lo que nosotros producimos. La producción que teníamos ahora ha disminuido a una capacidad instalada de aproximadamente solo entre un 10 y un 20%. Pues, ¿eso qué significa? Solo producimos para estocar. Y si se abre un mercado, ahí recién podemos tener la capacidad de poder hacer muchas cosas. Imagínense, hay muchos casos. El caso de América Textil, el caso, por ejemplo, de la empresa productora de palmitos. Nosotros en Cochabamba tenemos las 3 empresas de palmitos más grandes de Sudamérica y nosotros le exportábamos a Francia y nosotros teníamos muchas cantidades industriales de palmito para llevar. Resulta que hace 2 años, antes del COVID-19, Ecuador saca sus empresas de producción de palmito, nos quita el mercado. Ellos son los principales exportadores de palmito al Brasil, a Francia, y resulta que ellos han mejorado su producción y nos han dejado a nosotros solamente con la producción de un 10% solamente para estocar y ver si hay algún mercado emergente donde nosotros podemos trabajar. Entonces la producción se ha disminuido. Y si adicionalmente a eso ustedes ven de que en este momento comprar maquinaria, mejorar los procesos productivos, hablar de industria es mucho más complicado por la situación en la que estamos ahora, ¿no? Tercero, la cadena de suministros, donde hablamos del tema logístico.
donde hablamos del tema del almacenamiento, aprovisionamiento, transporte y distribución, determinación de costos y precios, hoy día está afectado porque, vean, desde que ha habido el cierre de las fronteras, la cadena de suministro se ha visto totalmente afectada porque no están entrando productos, no hay el tema de transporte, no hay el tema de distribución de logística de muchas cosas, y realmente nos hemos visto afectados, y este es el efecto que se tiene de la recesión. Por eso es de que por lo menos hasta fin de año es muy difícil que lleguen productos de Estados Unidos, de China y demás. Están llegando, pero era lo que ya han traído anteriormente. Entonces vean de que ya hay un desfase en la cadena de suministros muy fuerte. Segundo, el mercado. El mercado ha cambiado drásticamente y todo el mundo dice, nosotros tenemos que adaptarnos a las nuevas formas de trabajo que tiene el mercado. Por ejemplo, que todo sea para llevar, que no puedes salir, que no puedes estar en grupo, que solamente trabajas hasta las 6 de la tarde, que todo se cierra, que el comercio se cierra, todo se para. Hoy día, si ustedes ven, en Cochabamba ha habido un parate total por el tema de los deliveries. El delivery ha sido una forma de trabajo, de generación de aporte económico, pero lo han vuelto a paralizar. Entonces, el mercado, ¿qué te está diciendo? Que tienes que adaptarte a las nuevas formas de consumo. Entonces, ahí está un comportamiento drástico. Pero vean, ¿qué ha pasado en Estados Unidos? Por darles un ejemplo, el delivery y el transporte de ciertos sectores siguió funcionando. Y resulta que un delivery contagió a 90 familias por el tema del envío por contagio de COVID. En el tema del transporte, lo mismo. Habían personas que siguieron trabajando de taxis y contagiaron a 200 familias. Entonces, el impacto en el mercado es, pucha, puede ser de que nosotros tengamos que hacer cosas de manera diferente, pero eso implica también de que nosotros tengamos que adaptarnos a las nuevas condiciones del mercado. ¿Y qué te dice el mercado? Que si bien esta pandemia puede generar muchos conflictos económicos a las empresas, también genera oportunidades. Por ejemplo, las personas que se dedicaban al metal mecánica, que no tenían trabajo, de la noche a la mañana se les ocurrió hacer los túneles de desinfección, y cambiaron la forma de hacer las cosas. En vez de hacer ventanas, ahora hacían túneles. Ahora las personas hacen barbijos con dibujos, con el logo de tu empresa. Entonces el mercado también te genera oportunidades que las empresas que se saben reinventar, que saben mejorar, pueden de alguna manera paliar ese efecto de la recesión. Ahora, ¿cuál es el impacto financiero en las empresas? Una pérdida de la liquidez. Esto relacionado con el tema de la disminución de sus ingresos. La disminución de los ingresos, un efecto en la rentabilidad. Y eso hace de que el valor de las empresas en el mercado disminuya. En este momento hay muchas empresas que están queriendo, le vendo mi empresa, y lo quieren dar en precios muy bajos. En este momento el sector de la construcción, que hace unos años tuvo un repunte, un crecimiento muy alto, en este momento hay oferta, pero el problema es, nadie quiere comprar un departamento en este momento porque no tiene plata, y si tiene te dice, tengo que ir con un préstamo, y en este momento que te otorguen un préstamo por la situación de evaluación financiera y de riesgo crediticio que estamos pasando, es mucho más complejo poder adquirir un bien. Por lo tanto, los mercados financieros también están teniendo problemas. Los bancos tienen otorgados 66 millones de dólares en crédito, en especial a la pequeña y mediana empresa. Esa cartera vigente puede pasar de inmediato a una cartera en mora en tema de días, porque las personas no estaban solamente esperando que me reprogramen el pago de mi deuda. Estaban diciendo, no tengo ingresos para poder pagar los gastos relacionados con el costo financiero. Entonces, ¿cuál es el problema acá? De que nosotros estamos teniendo un problema y un impacto también en la parte de la banca. Pues la banca no está ganando plata ahorita por el tema de intereses porque han reprogramado todo. Puede ser de que aquí a un par de meses ya puedan cobrar y todo, pero nada dice de que esa cartera vigente pase a una cartera en mora y una cartera castigada que influya y tenga efectos mucho más negativos de lo que estamos viendo en la actualidad. Ahora, todo esto también deriva en una recesión monetaria, que es otra de las características de la recesión que estamos viviendo actualmente. Primero, una ralentización del comercio exterior, por los ejemplos que yo les había dicho. Segundo, una disminución drástica del turismo. Hoy día no hay ni turismo interno nacional ni tampoco internacional. Entonces, esta disminución hace de que exista menos liquidez en el mercado. Y yo les digo, el sector turismo el año pasado le generó 144 millones de dólares aproximadamente a la economía nacional. Y en este momento el sector turismo, creo que de 400 empresas que se dedicaban a la venta de pasajes y todo esto, creo que ya 250 ya cerraron. Entonces el sector turismo es uno de los sectores más golpeados por todo esto que está pasando. Otro tema, falta de insumos para la industria.
realmente los insumos y los suministros se han encarecido, están escaseando y hay cosas que no están llegando al mercado y esta falta de insumos deriva en que seamos menos competitivos. ¿Qué es lo que nos ha dado? Yo creo que es lo más importante acá, es la falta de un plan de contingencia desde el enfoque empresarial. El enfoque empresarial, pucha, en este momento te dice, tienes que tener un código de bioseguridad que esté enmarcado en procedimientos y normas que permitan minimizar el tema de contagios. Pucha, pero si en un piso trabajaban 50 personas, hoy día solamente tienen que trabajar 25. Y entonces hay muchas cosas que realmente nos estamos adaptando a la contingencia, pero con un enfoque empresarial. Entonces, yo considero de que en este momento esta falta de plan de contingencia es a lo que nosotros nos cae muy bien en el sentido de saber de que, por ejemplo, la Universidad Mayor de San Andrés, en especial la carrera de Administración de Empresas, este proceso de plan de contingencia con un enfoque mucho más amplio para darle continuidad a los procesos de enseñanza-aprendizaje a través de la implementación de tecnologías, mejoras, adaptación, para que nosotros veamos de que la recesión monetaria también no nos afecte. Entonces, la falta de plan de contingencia, por ejemplo, ha hecho de que muchas empresas cierren porque definitivamente no se reinventaron, no se adaptaron, no innovaron y ni siquiera decidieron dar pelea a esto, ¿no? Entonces, las empresas que están cambiando la forma de hacer sus procesos internos a través de reinventarse, están yendo en contra de esa recesión. Ahora, otro problema que nosotros tenemos, elevado endeudamiento. Y yo me voy ahí al tema financiero. Hay deudas buenas y hay deudas malas. Las deudas buenas que nos ayudan a incrementar los ingresos, las ventas y todo, son buenas. Pero el tipo de deuda que nosotros estamos asumiendo para pagar sueldos no es buena. Entonces, ahí hay un problema donde tenemos que implementar nuevas estrategias para poder mejorar este proceso de recesión económica. Ahora, ¿cuál ha sido el comportamiento de las empresas en Bolivia hoy por hoy? Primero, de que todas las empresas hablan de que ha habido una disminución en la demanda de bienes y servicios. Y al reducir la demanda, pucha, realmente nos damos cuenta de que ahorita la gente no quiere ciertos productos, ¿no? Yo dudo que en este momento hayan personas que quieran ir a la Justus a comprarse un refrigerador, a comprarse una tele, cuando hay otro tipo de prioridades, ¿no? Entonces, ahí se ve que la demanda de bienes y servicios ha disminuido drásticamente. Hay una debilidad en la perspectiva de crecimiento, definitivamente, porque en este momento nadie dice que vamos a crecer. La tendencia es a que vamos a decrecer. Y esa perspectiva de decrecimiento realmente es muy alarmante, porque nosotros como economía en vías de desarrollo tenemos la tendencia a decrecer, porque la brecha entre los ganadores y perdedores en la economía internacional se ha expandido mucho más cuando en realidad queríamos contraerla. Entonces, esta debilidad en la perspectiva de crecimiento tiene un enfoque muy duro para las empresas en Bolivia, porque realmente, en vez de que las empresas busquen crecer, hoy día están cerrando sucursales, filiales, casas matrices, están sacando gente. Pucha, hay empresas que han sacado hasta 30,000 personas de golpe con la finalidad de mantener viva la empresa. Entonces, ¿esto en qué va a derivar? En un incremento de desempleo muy fuerte. Entonces, el nivel de desempleo ya era alto antes del COVID-19 y nosotros estamos implementando políticas como que queremos instaurar 600,000 nuevos empleos para las diferentes plantas que tenemos en el país, pero el incremento de desempleo está fuerte porque en este momento las personas que trabajaban en la pequeña y mediana empresa, donde cada pequeña y mediana empresa, una pequeña desde de 0 a 10 personas podían trabajar, en una mediana desde 10 hasta 20 y así sucesivamente, las pequeñas y medianas empresas componen el 95% de la participación de las empresas en Bolivia. Y en La Paz, por darles un ejemplo, tiene el 35%. Y lastimosamente, estas son las empresas que están cerrando. Y estas empresas, ¿qué contratan? Mano de obra. Entonces, ¿cuál es el problema? El incremento de desempleo está muy fuerte. Entonces, las empresas están sacando mucha gente y la tendencia es de que esto se siga incrementando en el tiempo. Ahora, acá hay algo muy duro. Perder la confianza como país es algo muy drástico que no se puede recuperar y que no solamente le está pasando a Bolivia, le ha pasado a todos los países del mundo, porque no estamos pudiendo cumplir
con lo que ya estaba establecido, por ejemplo, en el tema de exportaciones, en el envío de productos, envío de cantidades, en tiempos, en plazos y demás. ¿Por qué se está dando esto? Porque lastimosamente las condiciones del mercado internacional no son las adecuadas en este momento. Es bien extraño que te digan, uy, España quiere volver a operar normalmente y quiere abrir sus aeropuertos y sus playas, como ha hecho Estados Unidos, como lo ha hecho España, como lo ha hecho Brasil. Pero lastimosamente el resultado fue mucho más negativo que positivo, porque volvieron a tener más casos, volvieron a tener problemas. Por ejemplo, Estados Unidos abrió Miami para la visita a sus parques temáticos, pero lastimosamente no se dieron cuenta que hubo un rebrote de COVID-19 y eso hizo que pierdan la confianza y eso hizo que la recesión desde un punto de vista monetario, y les doy el ejemplo, Disney, cada uno de sus parques temáticos por día tiene una visita de 650,000 personas con un costo, el mínimo de $140 por persona, o sea, es una máquina de hacer plata. Pero en este momento no pueden abrir los parques, no pueden haber visitas, no hay aeropuertos, y eso ha incidido de manera negativa en el tema de los ingresos que puede recibir el país. Entonces, la pérdida de confianza está dada porque definitivamente va a ser muy difícil recuperar, por ejemplo, el tema del turismo en Bolivia a través de lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Otro tema, la disminución de la capacidad de pago. Como no hay ingresos, entonces que alguien me venga a hacer su evaluación crediticia ahorita, pucha, obviamente mi riesgo se ha disparado porque no tengo los mismos ingresos que tenía antes y mi capacidad de pago ha disminuido drásticamente. Me pueden prestar, pero nunca lo mismo que me prestaban hace unos años. Entonces, ¿en qué deriva esto? En un incremento de morosidad. Las empresas van a empezar a deber al sistema financiero, y eso es lo que yo les hablaba. Esos 66 millones de créditos otorgados vigentes pueden pasar a créditos en mora rápidamente, y eso puede ser lapidario para la banca. Entonces, ¿qué podríamos hacer? ¿Cómo estarían las empresas ahorita bajo el enfoque actual de recesión económica? Pucha, las empresas ahorita están buscando sobrevivir. Nada más que sobrevivir, o sea, obtener ingresos para cubrir tus gastos, punto. Entonces, esta búsqueda de sobrevivir, pucha, hace ver de que muchas empresas, ¿cuánto tiempo más podrán mantener este sobrevivir? Y realmente nosotros ahí nos damos cuenta de que existe un comportamiento drástico en la economía, de que nos dicen, las empresas pasar a solamente sobrevivir es algo drástico. Porque las empresas deberían tener una visión de tener un crecimiento constante, un crecimiento creciente, pero en este momento esa sobrevivencia ha llevado a extremos, donde tienes que trabajar solamente con el mínimo de personas, reducir tu horario y hacer muchas negociaciones. Por ejemplo, muchas empresas les pidieron a sus clientes, les pidieron a sus empleados de que puedan renunciar de manera voluntaria y se los puedas recontratar después del COVID-19. Entonces, esa ha sido una forma de sobrevivir. Pero el problema es, ¿cómo puedes hablar de sobrevivencia y de planificación en condiciones de certidumbre? Ahora, nosotros podríamos hablar de hacer una planificación en prospectiva, es decir, quiero planificar aún más, pero a través de disminuir el riesgo inherente a lo que estamos viviendo actualmente. Pero la tendencia es, ¿cuándo se termina el COVID-19? Y ninguno de los países te puede dar con certeza de decir en tal fecha porque ya tenemos la solución óptima al problema. Entonces, esta sobrevivencia puede ser de corto plazo, de mediano plazo, no sé, porque eso también influye en el tema de cómo quieres que la empresa pueda seguirse manteniendo vigente cuando todo el contexto, cuando todo el manejo de variables exógenas te dice que la tendencia es que muera. Entonces, ¿cuál es el otro tema? La disminución drástica de las ventas. Pucha, yo realmente veo de que en este momento hay sectores económicos que realmente no venden nada. Y no venden porque las personas han cambiado su forma de consumo. ¿Y eso a qué se refiere? Son los guantes, son los barbijos, son los trajes de bioseguridad, son los desinfectantes. Y los productos que eran de primera necesidad, que han disminuido ese su grado. Entonces ahora un producto de primera necesidad se está volviendo al Internet. Entonces, la disminución drástica en las ventas se da por el cambio y las formas de consumo que hemos podido hacer en función a percepciones, a gustos, a preferencias, a lo que quieras. Entonces, otro tema que a nosotros nos mata es que nosotros no consumimos productos nacionales. Y un ejemplo está, las universidades acá en Bolivia han diseñado respiradores y se han interiorizado en nuestros respiradores y quieren comprar nuestros respiradores. Y creo que tienen un costo de $2,600, un precio muy competitivo.
Entonces, nosotros tenemos que ver que Bolivia podría consumir también nuestros productos nacionales, pero no lo hacemos. Entonces, ese es otro problema para que nosotros tengamos problemas en la actual coyuntura, en la economía actual, relacionada con la falta de consumo de productos nacionales. Ahora, la ayuda fiscal ahorita es importante. Lastimosamente, antes del COVID-19 salió un artículo que mencionaba y decía que las empresas habían llegado a su tope de ingresos y por lo tanto han llegado a su tope tributario. Entonces, al ver ese tope tributario, pucha, hay un problema aquí. Si no crecemos en cantidad de empresas, pucha, no vamos a crecer en cantidad de recaudación tributaria. Y eso es lo que les decía al inicio. En este momento hay una gran preocupación respecto a cómo está el comportamiento del mercado referida al tema de la informalidad respecto a la parte formal. Durante muchos años nosotros habíamos peleado porque exista una recaudación tributaria formal que vaya directamente a mejorar las condiciones de vida de las personas en lo que nosotros habíamos llamado el vivir bien. Pero en este momento la actual coyuntura te dice que las empresas, por ejemplo, yo no sé cómo vamos a descargarnos con facturas al año si no estamos consumiendo. Yo no sé cómo vamos a hablar de recaudación tributaria para el 2021 en el IUE si no hemos vendido nada. Entonces, realmente ahí estamos teniendo problemas en el tema de la parte fiscal y ahí necesitamos de estrategias que nos permitan a nosotros decirles a las empresas cómo vamos a trabajar desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista de la recaudación. Y la verdad, en este momento el Estado ya ha dado señales de que esta recaudación no es buena porque han dicho tenemos que, con la plata que tenemos actualmente, tenemos que hacer una reasignación de los recursos para ver qué es prioritario. Entonces, la ayuda fiscal realmente ahorita es totalmente importante y había un proyecto de ley hace unos meses que mencionaba y que decía de que nosotros, que iban a suprimir el pago del impuesto a las utilidades, que se iba a haber una reprogramación del pago del IVA del IT, iban a haber un montón de cosas. Pero vean de que en este momento no se está operativizando esas sugerencias porque realmente requerimos de que se haga algo en este punto porque las empresas no van a poder sobrevivir bajo esa tendencia, ¿no? El otro tema, creo que no basta solamente con el tema de la reprogramación de deudas. Entonces, en el tema de la reprogramación de deudas, yo creo que hay que ir un poco más allá desde el punto de vista de agarrar y decir, no solamente hay que ver de que me jalen de aquí un tiempo. Yo he visto una publicación en el Facebook donde decía, una persona natural tiene que pagar impuestos, tiene que pagar sueldos, tiene que pagar alquileres, tiene que pagar deudas, tiene que pagar todo. O sea, toda la plata se va a ir ahí. Entonces, indirectamente también estamos matando a las empresas si nosotros no tenemos un adecuado proceso en el tema de reprogramación de deudas relacionada con una política monetaria expansiva, ¿no? ¿Y qué dice la política monetaria? Reduzcamos las tasas de interés, ampliemos los plazos de pago y reduzcamos las cuotas de participación a cada uno de los deudores. Ahora, ¿cuál es la otra tendencia? Pucha, en este momento, para que a ti te puedan dar un crédito, te están exigiendo muchas más cosas que antes, ¿no? ¿Y cuál es la tendencia? En este momento no hay certeza de nada porque cualquier rato te pueden decir hasta aquí, hasta luego, gracias, por el actual comportamiento que estamos viviendo. Ahora vean, ¿cómo está la liquidez en el sistema financiero? Por darles un ejemplo. Y aquí vemos de que la liquidez total, o sea, el impacto es que también está disminuyendo. La liquidez en el sistema financiero está disminuyendo también. Entonces, esto significa que los bancos tienen menos plata que antes. Y eso es verdad, porque en este momento las personas, pucha, están utilizando sus recursos, ya no le están dando tanta prioridad, no le están dando más prioridad al tema del gasto porque se han venido presentando muchas cosas. El tema de la liquidez del sistema financiero por la falta de los cobros relacionados con los préstamos otorgados es otro de los problemas. El tema de la morosidad y el tema de las tasas de interés es otro tema. Ahora vean esto realmente es importante. En la gestión 2019, vale decir, antes del COVID-19, pucha, nosotros ya teníamos reducción de empresa. Una reducción en el tema de las empresas. Por ejemplo, inscripción de empresas, ya teníamos una reducción del 2018 al 2019 de 40%.
Y en este momento, en el tema de matriculaciones o la reducción de matrículas canceladas, igual tenemos una reducción. Entonces, ¿esto qué significa? Que antes del COVID-19, antes de que haya una recesión, antes de que haya una contracción, antes de que haya una desaceleración de la economía, nosotros ya teníamos problemas en el tema de cierre de... Entonces, ¿esto qué significa? De que nosotros ahora estamos profundizando nuestros problemas, ¿no? Hay una profunda preocupación de que, a nivel mundial hayan 60.000 empresas que hayan cerrado operaciones antes del COVID-19 por no haberse adaptado a los cambios del mercado. ¿Y a qué llamamos cambio? Hemos tenido 3 etapas nosotros, ¿no? En el tema de las empresas. La primera etapa, donde era la era industrial. Primero producíamos el producto, luego buscábamos al cliente. Luego teníamos la era tecnológica, donde la mayoría de nosotros hemos vivido. El celular más grande, el celular más chiquito. Pero ahora estamos viviendo en una era del conocimiento. Influencia en el tema de las empresas. Las empresas que saben hacer muchas cosas, que tienen inversiones, que realmente buscan reinventarse y tienen un involucramiento de todas las partes que componen a la empresa a través de un uso eficiente de la cadena de valor. Pucha, nosotros tenemos que saber cuál es la preocupación hoy para nuestras empresas. ¿Cómo hacemos entender a los sectores económicos que ahorita están sobreviviendo de que mantengan a su empresa vigente? Y ahí está nuestro problema. Necesitamos estrategias desde el punto de vista económico, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de la participación del Estado, del punto de vista del mercado. Pero lastimosamente la reducción de las empresas es drástico. Miren, yo les comento algo. En la gestión 2012 aproximadamente, a raíz de los múltiples problemas que teníamos en La Paz por bloqueos, marchas, protestas y todo lo que ustedes quieran, un montón de empresas, en especial de casas matrices, tuvieron que irse a Santa Cruz. Y todo el mundo decía, uy, ahora Santa Cruz va a ser la primera ciudad en recaudación tributaria y no sé qué, porque cambiaron de jurisdicción. Y obviamente esto hizo de que todo el mundo dijera, Santa Cruz ahora va a ser el pilar en recaudación. Y extrañamente al siguiente año La Paz seguía siendo líder, Cochabamba y Santa Cruz. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado aquí? El tema de la creación de empresas relacionada con el tema del actual concepto pareciera que en el momento no es el oportuno. Es muy interesante poder ver cómo las empresas en este momento tienen la necesidad imperiosa de adecuarse a los nuevos comportamientos del mercado. Ahora, ¿por qué hay esta reducción? Porque quizás las condiciones del mercado no son las adecuadas para en este momento realizar emprendimientos, generar un mayor valor agregado. En este momento, las personas, por ejemplo, ya no quieren trabajar por un porcentaje por venta, digamos, ¿no? Las personas quieren trabajar con un sueldo fijo, porque así la necesidad nos está obligando a hacer muchas cosas. Entonces, el comportamiento de las empresas en Bolivia antes del COVID-19 tenían esta tendencia y ahora está mucho más amplia. La cartera en mora del sistema financiero en los últimos años. Antes del COVID-19, antes de la recesión, ya estábamos en mora. Vean cómo estábamos el 2014, el 2015 en el tema de la mora. Y los sectores, el tema de la pequeña y mediana empresa, el tema de créditos de consumo, créditos hipotecarios, créditos de vivienda. Aquí tienen. ¿Qué significa eso? Antes del COVID-19, antes de la recesión, ya teníamos problemas económicos. Es que pasa por un tema. En los últimos 10 años, desde el año 2008 hasta hace unos años atrás, nosotros, no importaba quién estuviera en el gobierno, ¿no? En realidad lo que pasó es de que teníamos los mejores precios en commodities, el mercado internacional estaba en su mejor momento, teníamos muchas condiciones para el crecimiento económico y podríamos decir que hemos tenido 10 años de vacas gordas. Y ahí está el tema de agarrar y decir, una cosa es gobernar con plata y una cosa es gobernar sin plata. Y el problema está, ¿qué va a pasar cuando en septiembre elijamos al nuevo presidente, independientemente de cuál sea? ¿Qué es lo que va a pasar con esta recesión económica? O sea, estamos entrando a un proceso donde está escaseando el dinero. Están contrayéndose los mercados, reduciéndose la demanda, el mercado internacional está igual. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver? De que todos los sectores que componen a nuestra economía están teniendo impactos negativos en el comportamiento del sector y esto deriva en que nosotros tengamos problemas futuros que nosotros tenemos que tomar en cuenta para tomar decisiones que nos permitan a nosotros mejorar estos resultados. Ahora, este es otro tema.
La gran mayoría de las empresas está trabajando pues con deuda. En la estructura financiera del comportamiento económico, incluso la teoría de los señores Miller y Modigliani, de la estructura óptima de endeudamiento, el grado de apalancamiento, te agarran y dicen es bueno trabajar con deuda. ¿Por qué? Porque distribuimos el riesgo, podemos generar mayor, el rendimiento puede ser mayor al costo de oportunidad o la tasa de interés. Pero ¿qué es lo que está pasando en este momento? Las empresas estaban trabajando con deuda. Y las empresas, al no poder pagar, lo primero que va a hacer el banco de aquí a un tiempo te va a decir, oye, es que está hipotecado, el banco va a comenzar a agarrarse tus cosas. Entonces, ¿cuál es el problema? Las entidades de intermediación financiera en este momento no saben cómo ver el comportamiento de la cartera, sabiendo de que muchas personas están endeudadas para generar mayores recursos, pero no están pudiendo sopesar el tema de saber de que esta pandemia, al no tener una fecha establecida, se puede esto seguir prorrogando. Primero vamos a reprogramar para junio. Ahora ya han reprogramado para septiembre. Y nada raro que se vuelvan a reprogramar. Es lo mismo que está pasando en el sector de turismo, en el sector empresarial, en el sector educativo. Pucha, todo el mundo dice hay que prorrogar de los pagos, hay que ver el tema de cuánto se va a pagar, reducciones en el tema de los pagos y todo eso. Ahora, hay muchos temas que se están manejando que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Esta cartera de créditos que está manteniéndose vigente, a nosotros nos está involucrando que tengamos la posibilidad de agarrar y decir hasta cuándo es sostenible. Y ahí estamos viendo de que los bancos no solamente tienen que reprogramar el pago, sino hay que reprogramar, ver el tema de tiempos, plazos, políticas monetarias que puedan ayudar a estos ámbitos. Entonces, ¿cuáles son los problemas de las empresas hoy? Si yo quiero ahorita hacer una empresa o ya tengo mi empresa, es muy difícil que me den un financiamiento. Entonces, el tema del financiamiento ha hecho de que ahora te puedan otorgar un crédito, pero en un muy corto plazo, con un monto muy bajo y quizás una tasa de interés no tan competitiva. Y muchos dirán, pucha, en este momento, a través de la problemática que vivimos, el Estado ha decidido otorgar créditos con años de gracia, con cero tasa de interés, para el tema del pago de sueldos. Pero nuevamente me retrotraigo un poco y digo, hay deudas buenas y hay deudas malas. Y en este momento estamos hablando de unas deudas malas porque realmente estamos endeudándonos para pagar gastos operativos, ¿no? Gastos operacionales de la empresa. El otro tema, la carga impositiva. Haya sido en mayo o sea en julio, donde se ha reprogramado el tema del IVA, la carga impositiva en este momento está ahorcando y en muchos casos está matando a muchas empresas. Y yo escuchaba también de que se estaba viendo la posibilidad de que las personas que hacen trabajos individuales, personas unipersonales, que hacen consultorías, que hacen un montón de cosas que también tienen su carga impositiva, se estaba hablando de suprimirles a ellos porque la mayor carga impositiva se estaba dando a ellos. Es uno de los problemas que ahorita el tema de la recesión nos está generando. No sé si se podrá dar, pero tentativamente en este momento se ha modificado la fecha del pago para julio. ¿Cuál es el otro problema que tiene la empresa? La innovación tecnológica. Estimados estudiantes y a todos los participantes, lastimosamente no estamos viviendo en un momento donde las empresas podían decir, tenemos tecnología. En este momento las empresas han agarrado y llaman, ¿no?, a los funcionarios, señor, ¿tiene internet? Señor, ¿tiene computadora? Señor, ¿tiene conexión? Señor, ¿tiene software? Señor, ¿hace esto? ¿Y con qué finalidad? Nosotros no teníamos una innovación tecnológica que nos permita adaptarnos a la nueva coyuntura y a la nueva exigencia del mercado hoy. Entonces, ¿esto en qué ha incidido? En que las empresas que tenían una innovación tecnológica, por ejemplo, el tema de pagos en línea, el tema de pago con tarjeta, el tema de tu página web, el tema de trabajar con Facebook, con Twitter, con lo que tú quieras, era parte de la innovación. Entonces, las empresas que han utilizado tecnología para mejorar sus procesos, para seguir operando, pues son las empresas que han generado un valor agregado. Pero ¿cuál es el problema de las empresas? Se han dado cuenta tarde de que no puedes hacer todos tus procesos de manera artesanal. En este momento, ¿cuál es el problema? El control al teletrabajo. ¿Cómo controlas que tu personal efectivamente está trabajando en las horas que tú le has dicho? Entonces, ahí no es solamente colocarle una cámara, no. Entonces, ahí teníamos que mejorar las formas de hacer las cosas. Entonces, los problemas en las empresas son estos.
Y esto va ligado con el tema de la capacitación. ¿Por qué las empresas en este momento no han podido adaptarse de manera inmediata? Porque en muchos casos no han podido adaptar sus softwares, no han podido adaptar la comunicación, las empresas en este momento han tenido que comprar celulares, comprar computadoras, comprar automóviles, comprar muchas cosas para adaptarse a la nueva forma de trabajo que el Estado nos está obligando a adoptar. Ahora, ¿saben qué es lo anecdótico? Hace una semana todos decían, vamos a volver al trabajo, que tenemos flexibilidad, que no sé qué. Pasa una semana y te dicen, ahora solamente lunes, miércoles y viernes, carnet con tal terminación, martes, jueves con tal terminación. Y las empresas habían hecho una planificación, una inversión y todo para poder trabajar todos los días. Y ahora resulta que no lo vas a poder hacer, tienes que hacer eso. Y lo peor, pucha, tienes que cambiar tu forma de hacer las cosas. Vale decir que nosotros estamos queriendo solucionar un problema con una óptica, con una planificación, con un enfoque y te cambian el escenario por el cual tienes que hacerlo. Por ejemplo, en Cochabamba ya estaba dominando el delivery. Ya tenían 400 afiliados en delivery. Ahora resulta que desde el lunes les han dicho el delivery no va más. ¿Se dan cuenta cómo cambiamos en el tema de tecnologías, en el tema de todo? Por ejemplo, oportunidades. La empresa pedidos ya muy restringido, no llegaba hasta ciertos lugares. Ahora se han abierto otras empresas de pedidos que te dicen, llegamos a donde usted quiera. La innovación tecnológica es parte de la competitividad también, definitivamente. Ahora, si nosotros queremos acceder a mercados, quizás una de las más grandes variables que están en este momento hablando los grandes países de Sudamérica es que tenemos que primar la integración del mercado participativo. ¿Qué es eso? Que nosotros tenemos que apoyarnos mutuamente entre los países para mejorar nuestros rendimientos y cambiar esos números negativos a positivos. A nosotros nos cuesta mucho el tema de acceder a nuevos mercados. Antes del COVID-19, antes de una recesión, ya teníamos problemas. Ahora vamos a tener muchos más, porque es mucho más difícil llegar a mercados altamente exigentes en el tema de tiempos, costos, cantidades relacionados con un enfoque de calidad. Entonces, los problemas de las empresas son esas. En este momento muchas empresas se quejan y dicen, las personas en el mercado nacional no me compran mi producto y lo que mandaba al mercado internacional no lo puedo hacer ahora por el cierre de fronteras. Entonces, realmente la situación crítica. Entonces, nosotros sabemos de que las empresas tienen un gran aporte al crecimiento económico. Primero, porque aportan al empleo y porque este empleo puede ser directo o indirecto, pero que ayuda y coadyuva a la generación de un valor agregado en la economía. Segundo, la distribución de los bienes y servicios es clave, o sea, llegar a todos los lugares con la mayor eficiencia posible. Y aquí hablamos de un concepto de efectividad, que con los recursos escasos con los que contamos podamos seguir creciendo. Y este crecimiento económico a nosotros nos debería llamar profundamente la atención, porque nosotros habíamos dicho, Bolivia va a tener un crecimiento económico, hemos llegado a ser el primer país en crecimiento económico de los últimos años, pero nuevamente les digo, el crecimiento y el desarrollo son dos temas muy diferentes. Bolivia no es un país desarrollado. Y ahí podemos ver nuestra falta en este momento de hospitales, de infraestructura, de suministros, de equipamiento, de personal, bajo la actual coyuntura. Y eso también deriva en una recesión. ¿Por qué? Porque toda la plata que estaba destinada para ciertas cosas, hoy día esta plata se va todo al tema COVID-19. ¿Y saben qué es lo más drástico? Según los analistas que hacen análisis de escenarios, muestran el tema econométrico, de proyecciones futuras y demás, muchos analistas decían que hasta finales de junio íbamos a pasar los 30,000. Julio, pero ahora parece que vamos a llegar en junio. Y muchos dicen que el pico va a llegar recién en septiembre, donde vamos a llegar aproximadamente a unos 190,000 casos. Entonces, ¿eso qué significa? Que nosotros, todos estos problemas se van a ir ahondando más cuando nosotros veamos cuál es la realidad de los problemas que nosotros estamos viviendo. Perú llegó a 92,000 casos y realmente vio muchas cosas críticas. Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil son algunos de los países vecinos nuestros que tienen muchas de estas complejidades. Entonces nosotros tenemos que ver de que lo peor recién va a venir. Entonces la recesión de la que estamos hablando se va a ahondar mucho más en los próximos meses. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos ahorita? Actividades económicas innovadoras. Por eso les decía, en este momento que alguien venda un barbijo del Club Bolívar, es innovación. Que alguien ha hecho los túneles desinfectantes como una oportunidad en el mercado para seguir creciendo, es una innovación.
que hayan personas que ahorita te estén desinfectando y cobren plata, pucha, han tomado en cuenta lo que está pasando en el mercado como una oportunidad para generar un valor agregado futuro. Ahora, el tema de la internacionalización, la participación de nuestra economía en otros mercados es clave. ¿Por qué? Porque un país no puede, no todos los países producen todo, pero sí todos los países tienen la necesidad de consumir todo. Entonces, la internacionalización nos dice, no es que por el COVID-19 Bolivia ya no exista para el mundo desde el punto de vista económico y viceversa, pero sí tenemos que ver qué canales vamos a utilizar para que esta internacionalización se mantenga vigente. Y esto va ligado con el tema de políticas de crecimiento. Las políticas de crecimiento en este momento van a ser importantes porque en este momento las cámaras de comercio, el tema de la asociación de empresarios y demás, ya están viendo qué se va a hacer post-COVID-19. Pero la pregunta, ¿cuándo es el post? Entonces, nuevamente les digo, planificar en condiciones de incertidumbre tiene un riesgo muy alto. Entonces, en este momento yo no puedo hablar de que el Banco Central inyecte liquidez directamente a las empresas. Hay otras personas que dicen que nos devuelvan la totalidad de nuestros aportes de las AFPs y hay cosas así que no, y la gente apoya, ¿no? Y dice, sí, que nos devuelvan, que ahora en vida quiero utilizar mis recursos. Pucha, pero a ver, veamos la otra cara de la medalla. ¿Dónde queda el tema de las inversiones, de la cartera de portafolios, de estos aportes? O sea, cuando llegues a la edad de jubilarte, tengas tus 56 años o llegues a tus 110 aportes o todo aquello, ¿qué vas a hacer a futuro? O sea, ya te di tu plata y ya no vas a recibir nada. O sea, y luego reflexionan y dicen, ya, que no sea el 100%, que sea el 25% y con opción a devolver. Si estas personas ya no generan ingresos y ya no están en la edad económicamente activa, ¿qué te van a devolver? Entonces, ahí están las políticas que tienen que estar enfocadas, no solamente en una solución del momento. Esta recesión puede durar mucho tiempo. Entonces, ahí nosotros tenemos que ver de que las recesiones, el tema de la desaceleración de la economía, la disminución de la demanda del mercado, puede durar mucho tiempo. Entonces, nosotros tenemos que saber cuál es nuestro plan B para nosotros como economía mejorar este proceso. Ahora, vean, solamente organizar las elecciones nos va a costar 31 millones. Entonces, ahí hay otro problema. O sea, creo que no era el momento para hacer muchas cosas, pero el tema económico, social, político está primando, sabiendo que eso puede ahondar mucho más el problema económico en el que estamos ahorita. Ahora, el fomento empresarial, ¿a qué se refiere? Pucha, los sectores económicos, por ejemplo, el sector agroindustrial, es en este momento el segundo sector que mayor crecimiento ha tenido y que mayor aporte ha dado a la economía. Y el sector que menos aporte le ha dado hasta el año pasado ha sido el sector de la minería, que tenía un decrecimiento del menos 13% al 17%. Entonces, ¿esto qué significa? Que el fomento empresarial ya está cambiando para fomentar a ciertos sectores económicos. Por ejemplo, al sector industrial, agroindustrial, el Estado les ha dado plata, capital de operaciones, les ha dado tasas de interés bajas, les ha dado años de gracia. Entonces, claro, así el sector crece, ¿no? Pero ahorita ese tipo de políticas tiene que aplicarse. Entonces, por ejemplo, ¿qué haríamos con el sector turismo, que en este momento está muerto? Entonces, hay cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta y hay que analizar dependiendo de cada uno de los sectores económicos. Ahora, ¿cuáles son los problemas actuales a partir del COVID-19? Hay una reducción de la demanda del mercado interno y del mercado externo. El mercado externo por el cierre de las fronteras. El mercado interno, pucha, por la falta de competitividad, porque ya la demanda, las personas, como les digo, ya no están para consumir, no sé, pizzas, hamburguesas. Si bien puede haber la demanda, pero no está en el mismo nivel que antes. Hay una reducción y una falta de mano de obra. Como les digo, las personas ya no quieren trabajar por sueldos bajos. El mínimo nacional para arriba, y en este momento la coyuntura no va para contratar personas. Tercero, los procesos productivos no pueden ser atendidos de manera remota. Muchas empresas, como no tienen ese tema tecnológico y hacer un control remoto de lo que están haciendo tus funcionarios, obliga a que la empresa tenga que traer a sus empleados. ¿Y qué tiene que hacer para eso? Tiene que comprar un auto, tiene que contratar un chofer, tiene que hacer inversiones o tiene que alquilar. ¿Pero en qué está derivando esto? En que hay muchas cosas que no son atendidas de manera eficiente por el tema del comportamiento remoto. Otro problema, la falta de liquidez. Estamos entrando en una iliquidez total, donde las empresas, venden algo, pagan algo, o ya pagan a la deuda, pero no tienen más.
Entonces, ¿en qué va a derivar esto? En una quiebra operativa. ¿Qué significa la quiebra operativa? No poder cubrir tus gastos de corto plazo. Entonces, este es otro de los problemas que debido a la recesión vamos a poder obtener. Ahora hay algo muy lindo que pude leer en muchas revistas que decía, el dinero y el pánico no se llevan bien. Conforme va pasando los días y todos los días vos ves los resultados de la cantidad de personas que tenemos infectadas, fallecidas y demás, vos agarras y dices, estamos entrando en un momento muy difícil de nuestra economía relacionado con el tema financiero y con el tema de la salud. Y el tema de la salud, por ejemplo, yo escuchaba hace tiempo y decían, ¿cómo van a alquilar el hotel, el Real Plaza en 11 millones y cómo no sé qué? Listo. ¿Sabías que ahora el Real Plaza igual está colapsado? Porque en La Paz ya hemos pasado los 1000. El Real Plaza tenía 600 la capacidad para poder atender. El hospital de Cotahuma y hay otro hospital más, no recuerdo ahorita su ubicación, pero creo que tiene capacidad de 140 y de 160. Y nosotros como La Paz ya hemos pasado el 1000, la cifra de 1000 contagiados. Entonces el pánico, ¿a qué nos va a llevar a nosotros? A que el dinero también va a escasear. Si de aquí a una semana te dicen volvemos a una cuarentena rígida, estamos ahondando más el problema de una recesión económica. Estamos ahondando más el problema de las empresas. Nuevamente les digo, día no trabajado, día no producido. Día no producido, día no vendido. Y es así una cadena que realmente nos está afectando a nosotros. Yo les digo, ¿ustedes creen que las señoras que vendían tucumanas en el Prado y por decirles por día vendían, no sé, 1000 tucumanas, por darles un ejemplo, hoy día no venden ni 100? Y todo es para llevar. El otro día yo veía de que la asociación de gimnasios está pidiendo, dice, el gimnasio es salud. Pero no es el momento, no es la prioridad, pero estamos hablando de muchos sectores que quieren volver a operativizar, pero las condiciones no están dadas. Y eso también ahonda que muchos sectores económicos están dejando de tener participación en la economía. Es como decirles, el sector textilero hace muchos años con América Textil era una de las principales empresas exportadoras de textiles a Estados Unidos y hoy día con Senatex solamente vende productos para el mercado nacional. Entonces, ahí está, conforme va pasando el tiempo, hay sectores económicos que van a morir y no van a volver a ser los mismos. El sector textilero hoy día aporta, creo, en 0.03% a la economía nacional. Entonces, tenemos que ver todos estos aspectos. Ahora, ¿cuáles serían las alternativas para hacer una transformación de nuestras empresas? Primero, aplicar medidas fiscales relacionadas a la garantía para la otorgación de un crédito bajo la actual coyuntura. Segundo, tenemos que tener políticas claras para aligerar la carga laboral a las empresas. Muchos nos dicen, no va a haber despidos, no vamos a sacar gente, pero no nos dicen cómo vamos a bajar esa carga laboral, esa presión social que realmente a nosotros nos llama poderosamente la atención. Tercero, tenemos que aplicar estrategias que tengan relación entre la liquidez, la solvencia y el crédito. Liquidez, tener plata. Solventes, tener los recursos para poder pagar un crédito. Entonces, esa relación es clave. Y otra relación que yo colocaría aquí es el riesgo, la rentabilidad y el rendimiento. Por último, tenemos que impulsar las políticas monetarias expansivas, pero en el corto plazo, porque realmente no hay liquidez en este momento en el mercado. La subvención puede ser una alternativa, pero ustedes saben, los hidrocarburos están subvencionados y son un cáncer para la economía, pero se lo está viendo como una alternativa para poder sopesar este problema, en especial para el sector del transporte. Por ejemplo, ya han dicho que va a haber una inyección de 160 millones para el tema de la conversión de vehículos. Entonces, ahí están viendo del tema de subvencionar, el tema de la gasolina relacionado con el tema del GNB y demás, ¿no? Y otra cosa clave, inyectar liquidez a la economía. Es una solución que ya se tiene que medir. El problema está de que en este momento estamos sobreendeudados y esa es una variable que también tenemos que analizar para esa toma de decisiones. Y para ya ir terminando, ¿cuál sería el reto para las empresas y la economía boliviana? Primero, reinventar los modelos de negocio. ¿Qué significa reinventar? Aprender a desaprender quizás, ¿no? Estamos haciendo siempre lo mismo, pero ahora toca dejar de lado algo que hacíamos siempre para asumir una nueva perspectiva de crecimiento y hacer las cosas de manera diferente. Segundo,
es importante conocer el ciclo de vida de cada negocio. ¿En qué etapa estamos? Cuando un negocio está en la etapa inicial y te ha caído el COVID, la tendencia a que mueras es mucho más fuerte, porque no tenías capital de operaciones, porque estabas endeudado, no tenías clientes, no tenías ingresos. Pero ese es el reto, de cómo poder mantenerte a pesar de la coyuntura. Incrementar el posicionamiento, caramba, posicionarse en la mente del consumidor es muy importante. Por ejemplo, hay empresas que han cerrado por mucho tiempo, pero el cliente estaba desesperado de que abras y estás teniendo ingresos, estás teniendo operatividad y estás queriendo mejorar. El valor agregado, una variable diferencial. El valor agregado siempre es una característica que a nosotros nos permite reinventarnos y nuevamente posicionarnos y garantizar de que podamos mantenernos vigentes en el mercado. Impulsar el trabajo remoto, creo que va a ser una tendencia. Muchos decían, oye, las clases virtuales seguramente va a ser por 1 mes, 2 meses nomás, pero ¿cuál es la tendencia? De que parece que hay que impulsar el trabajo remoto, mejorarlo, perfeccionarlo, capacitarnos, tener esa tendencia porque parece que así por lo menos esta gestión se va a terminar. Entonces, aquellas empresas que decían, no, esto va a pasar rápido, creo que hay que cambiarles el chip y decirles hay que impulsar muchas cosas de manera remota. El uso de tecnologías de información, imprescindible. Si en este momento las empresas no tenían Facebook, no tenían Twitter, no tenían página web, no tenían, no sé, un celular corporativo, no tenían muchas cosas, es hora de adaptarnos. El marketing digital está demostrado que a un bajo costo puedes llegar a 1 millón de personas y de ese 1 millón de personas en 7 segundos, es tu cliente. Entonces, ¿qué significa eso? Hay que adaptarnos a lo que está haciendo el mercado internacional para sopesar los problemas. Y obviamente reorganizar la empresa, una variable totalmente importante. Entonces, para despedirme, primeramente quiero agradecer a la licenciada Marisol Pérez y a la licenciada Guadalupe Riera, autoridades de nuestra querida carrera de Administración y del ICA, por brindarnos la oportunidad de compartir con ustedes un poco de lo que está pasando en la coyuntura actual. Expresarles de que estamos demostrando de que sí nos podemos capacitar y sí podemos dar continuidad al proceso de enseñanza-aprendizaje con calidad a través del uso eficiente de los recursos con los cuales estamos trabajando y nos ha permitido la carrera seguir llegando a nuestros estudiantes y seguirles transmitiendo conocimientos en un alto nivel. Y segundo, mencionarles a los señores estudiantes y a los señores docentes que nos acompañan y al público en general que están con nosotros, mencionarles de que la capacitación es un proceso continuo y que la capacitación no puede estar limitada a una coyuntura actual. Creo que es una oportunidad de desarrollo y crecimiento también. Agradecerles por haberme escuchado en este tiempo. Han tenido la gentileza de poderme aportar en un crecimiento profesional y les agradezco por eso y cuídense y nos vemos hasta una próxima oportunidad y seguiremos creciendo juntos a pesar de la actual coyuntura. Muchas gracias. Buenas tardes, agradecer la participación del magíster Carlos Eduardo Valenti Morales al dictar el seminario virtual Recesión Económica y el Impacto en la Economía Nacional. Ahora vamos a comenzar con la ronda de las preguntas. Por favor, si alguien tuviera alguna consulta, puede hacerla. Bueno, al no haber consultas, bueno, llegó una consulta de Vania Melissa Yugra Chambi y dice, ¿a partir de qué parámetros podemos reinventar las organizaciones, licenciado? Yo creo que existen 2 parámetros, ¿no? Primero hay que determinar qué es lo que habíamos planificado inicialmente y cómo lo habíamos decidido operativizarlo. Yo creo que el tema de reinventarse es saber con qué recursos nosotros contamos para realizar ciertas actividades desde el enfoque financiero, administrativo, a través de una gestión integral participativa. ¿A qué nos referimos con reinventarnos? Por ejemplo, si en este momento, por darles un ejemplo, Pollos Copacabana tenía una diversificación con un enfoque de producto estrella relacionado al pollo,
Hace unos años atrás se reinventa y hace una diversificación de cartera de productos donde tiene hamburguesas, pollos, postres, helados, café, ensaladas y ahora tiene arroz. Esto ha permitido reinventar a la empresa. Pero en este momento del COVID-19, el reinventarse está en cómo llegas, en vez de que el cliente venga a tu empresa, cómo tú llegas al cliente. Y ahí está la alianza estratégica. Ustedes entenderán de que tenían ellos sus propios motoqueros para trabajar. Y en este momento trabajan ya con una alianza estratégica con pedidos ya para poder abarcar a la mayor cantidad de clientes. ¿Cuál es el problema? Que como no puedes vender solamente en restaurantes, ¿dónde ha estado el punto de inflexión para reinventar a tu empresa, poder adaptar tu giro del negocio a una estrategia empresarial de delivery, por darte un ejemplo? Pero en este momento nos estamos dando cuenta que no es suficiente. Entonces, el reinventar a la empresa está en el enfoque de qué es lo que buscas con los recursos escasos que tienes. Entonces, en este momento, el tema está, el cliente ya no puede venir al comercio. Entonces, ¿cómo haces para que tú llegues al cliente? Aunque no me crean, los señores de la Uyustus, por decirles, ya no decían, estamos abiertos de 9 a 12 de la mañana y nadie iba. Entonces han abierto una página de internet donde decía ventas Uyustus. Entonces vos vas, ves qué quieres y ellos te lo traen sin costo adicional. Entonces esa forma de reinventarte, de adaptarte, utilizando quizás los recursos que ya tenías destinado para cierta actividad, ahora utilizarlos para otra, te permite generar un nuevo criterio de participación en el mercado a veces. Aló, licenciado. Sí, adelante, por favor. Ok, nos llega otra consulta que es del Limber Romano. No sé si Limber estás ahí, por favor, para que puedas transmitir tu consulta al expositor. Bueno, vamos a leer la consulta. Dice, teniendo en cuenta que Bolivia viene con una política monetaria expansiva ya desde hace muchos años, ¿qué enfoque usted sugeriría para poder afrontar de mejor manera el panorama post-COVID-19? El panorama post-COVID-19 es algo que en este momento tenemos que ya ir programando. En realidad, yo diría de que en los últimos años ha habido un mix. Ha habido un mix en el tema de implementar una política monetaria expansiva relacionada, por ejemplo, con los créditos de vivienda social. Y ha habido un tema de una política monetaria contraccionista relacionada con el tema de subir ciertos costos a la importación, ciertos productos o servicios, por ejemplo, la goma, la harina, el azúcar y demás, que para los empresarios les costaba más en el tema del endeudamiento porque realmente el Estado decidió dar prioridad a ciertos sectores económicos. En este momento, yo creo que la política monetaria expansiva tiene que venir ligada con una política de fomento a los diferentes sectores económicos para que estos no puedan llegar al extremo de decir voy a dejar de tener participación en el sector económico, en la economía nacional. Si hacemos un ejemplo, 14 sectores económicos que aportan a su economía y Bolivia tiene 118. Entonces, nosotros tenemos que fomentar que los sectores económicos no pierdan esa competitividad y peor aún, mueran en el tema de aporte a la economía nacional. Entonces, ¿cuál sería el escenario ideal? Que la política monetaria expansiva esté relacionada con la disminución de la tasa de interés, con el tema de incrementar los plazos de la deuda, incrementar el monto, efectivamente, pero hay que ver el destino. Entonces, yo diría que en este momento el tema de un préstamo para capital de operaciones, para el tema de inyección de capital para la operatividad de los diferentes sectores es clave. Segundo, brindar años de gracia también es una política que está viniendo de la mano de la política monetaria y además dar créditos con una tasa de interés
mucho más baja de la que el mercado nos puede brindar, es una alternativa muy óptima para poder aplicar. Sin embargo, hay ciertos sectores que, por ejemplo, el sector agroindustrial ha recibido el 5% de las AFPs, por ejemplo, para que ellos puedan mejorar el proceso productivo y demás. Son alternativas que hay que ir viendo a futuro, que se pueden dar, pero que tienen que tener un análisis también de soporte económico, porque no es tapa un hueco dejando otro. Entonces, esa política también hay que tomarla en cuenta para que este proceso del tema de créditos con una política monetaria expansiva también sea sostenible en el tiempo. Muchas gracias, licenciado. Ya no nos llegan más consultas, Buenas entonces tardes. vamos a cerrarlo. ¿Aló? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera hacerle una consulta, por favor. Sí, o espero. Adelante. Adelante, por favor. Ya. Muchas gracias primero por esta conferencia. Muy importante todos los datos que nos ha dado a conocer. Tengo una pequeña consulta. Bueno, primero, ¿cuál es el enfoque, digamos, que tendría respecto de el empleo como un factor importante para la recuperación de la economía? Uno, ¿y cuál sería su opinión respecto de el tipo de cambio? ¿Sería importante modificarlo en estos momentos o que todavía no se tome en cuenta ningún cambio respecto de este factor importante? Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, voy a comenzar por la última consulta. Hace unos dos meses atrás, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial hicieron un análisis del comportamiento del tipo de cambio en relación al COVID-19 y su impacto en las economías mundiales. Y muchos analistas mencionaron de que ya no es sostenible manejar un tipo de cambio fijo y que se mantenga vigente así en todo el tiempo, al menos para el cesar la gestión. Sin embargo, se le hizo la misma consulta al ministro de Economía en su momento, y él mencionaba de que el actual comportamiento de la economía permite seguir manteniendo el tipo de cambio fijo. Sin embargo, una percepción muy personal, el tema de cambiar el tipo de cambio en este momento puede tener unas repercusiones muy fuertes, porque si nosotros vemos una comparación de que el tipo de cambio está en 9.21 en el mercado internacional versus un 6.96 del mercado nacional, significa que el tema de la bolivianización se caería y volveríamos a ser una economía dolarizada. Y además, bueno, que hemos seguido siendo, pero el tema de la bolivianización se ha mantenido un poco vigente en este tiempo. Pero ¿cuál es el impacto? Al exportador le va a costar más sacar un producto, a la persona que quiera comprar un bien le va a costar más porque el valor del dólar va a ser mayor. Entonces, la tendencia, ¿cuál es? De que en este momento no sería prudente aplicar un cambio en el tipo de cambio fijo, pero sí se está recomendando de que ya no es sostenible mantenerlo fijo por mucho más tiempo. Entonces, yo diría de que para la siguiente gestión o con el nuevo gobierno, el tipo de cambio sí se llegaría a modificar, y obviamente va a tener un impacto muy drástico en nuestra economía, pero ya no es sostenible este tipo de cambio por el nivel del endeudamiento, por el comportamiento económico y por las variables exógenas que estamos manejando de recesión, del tema de la contracción de nuestra economía. Eso por el lado del tipo de cambio. Y respecto al tema del empleo, nosotros tenemos que saber de que, por ejemplo, hagamos una comparación. ¿Por qué en este momento nosotros tenemos tantos problemas en el tema del empleo? Primero, porque las empresas, al no tener liquidez y al no tener ingresos, no están teniendo recursos para pagar sus gastos operativos, y la presión social es tan fuerte respecto a Caja Nacional, a aportes y todo, que para la empresa es mucho más barato, entre comillas, despedir a la persona a estar pagando un sueldo con recursos que no tiene. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Están prefiriendo en este momento, en las personas de edad económicamente activas, están prefiriendo sacarlas para mantener vigente a la empresa. Pero aquí hay una tendencia. Es deber del Estado promover la creación de empresas, generar empleo y generar una participación para las nuevas personas para que puedan tener dónde trabajar.
El problema está de que al haber una contracción en el mercado, las empresas se están cerrando y por lo tanto las personas en edad económicamente activa se están quedando sin empleo. Entonces, ¿qué es lo que hay que promover aquí? Políticas que promuevan la creación y la mantención de las empresas que ya están vigentes, uno. Segundo, hacer de que el pleno empleo esté relacionado con el concepto de ya no podemos estar empresas dicen ya no es sostenible ni sustentable el tema de un pago de un mínimo nacional, pero si hacemos una comparación, el sueldo en Bolivia de una persona que se dedica a hacer la parte artesanal o de un obrero, les diré así, es de $2.5 la hora, versus Estados Unidos que tiene alrededor de entre 24 y 26 dólares. Entonces, comparativamente, resulta que los sueldos que pagamos aquí tampoco son competitivos. Entonces, en este momento, las personas están queriendo trabajar de lo que sea, con el sueldo que sea, por la actual coyuntura que vivimos, porque no hay trabajo, las empresas están cerrando, las empresas no están haciendo procesos de reclutamiento, al contrario, están prefiriendo sacar personas y trabajar con el mínimo de las mismas. Entonces, ¿qué es lo que hay que operativizar acá? Después del COVID-19, yo creo que hay que primero hacer una reorganización. Segundo, hay que hacer un reajuste en el presupuesto de las empresas para saber cuál es el óptimo o eficiente que se requiere de personal para poder desempeñar las funciones que hacían. Obviamente no con el enfoque de sacar personas, sino con el enfoque de volver a traer nuevo equipo de trabajo de las personas que hemos decidido despedir o sacar en un momento determinado. Pero lo que están queriendo es reducir la carga laboral relacionado con el gasto. Entonces, el pleno empleo aquí está muy complejo, tomando en cuenta de que en Bolivia la mayor cantidad de personas no trabaja formalmente. Exacto. O sea, me refiero a que no trabajan en empresas de manera fija. Nosotros trabajamos de manera informal y esa informalidad relacionada con el trabajo diario está haciendo de que las personas, la tendencia, cambien de rubro. Por ejemplo, personas que se dedicaban a manejar minibuses en toda la temporada se han dedicado a vender, no sé, barbijos, han vendido alcohol, han vendido otras cosas por la coyuntura. Entonces, si nosotros hablamos que el pleno empleo solamente es el 20% de la totalidad de las personas en edad económicamente activas, y en este momento incluso es menos, pucha, el tema de la empleabilidad está muy complicada porque, primero, los sueldos han bajado, te quieren contratar pero con menos sueldo. Segundo, las personas quieren trabajar, aunque sea con ese sueldo. El problema está en la sostenibilidad en el tiempo. ¿Cuánto tiempo más podemos aguantar así? Entonces, yo les digo, el sector transporte les han dicho, vamos a volver a parar desde el lunes. Ya no quieren acatar, porque dicen, ¿qué te están diciendo? Si yo trabajo al 50% de mi minibús y voy a volver a una cuarentena rígida o voy a volver a una cuarentena flexible, el pasaje tiene que ser de $2.50. Entonces, ahí están las implicancias de este problema. Entonces, en el pleno empleo, ¿qué es lo que yo veo? De que vamos a incrementar el nivel de desempleo en este último tiempo drásticamente, el nivel de sueldos van a bajar por la actual coyuntura que se tiene y obviamente las empresas van a comenzar a trabajar con el mínimo de personal requerido para operativizar lo que ellos hacen. Pero la tendencia había que analizarla después del pico más alto que se va a dar, en teoría, en agosto. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias. Licenciado, nos ha llegado otra consulta de Jocelyn Apaza González. Dice, en caso de los negocios de gimnasios, discotecas, bares, entre otros, ¿cómo podríamos reinventarlos, ya que actualmente son zonas de alto riesgo de contagio y no se puede operar? En realidad, aquí hay que saber si es prioritario reinventarlos. En realidad, reinventarlos desde el punto de vista económico que aportan al tema de la transabilidad relacionado con el servicio, muy de acuerdo. Pero en este momento, desde el punto de vista sanitario, restablecer bares creo que no es la prioridad. Restablecer gimnasios, está dicho de que como hay fluidos de parte de la parte física, cuando hace ejercicio y demás, no es prioritario. Entonces, el tema aquí está en que reinventar, yo diría, ¿por qué no damos clases de gimnasio vía virtual, como lo están haciendo muchos? Pero para eso tienes que decirle, necesitas tal kit de gimnasio en tu casa. Entonces yo creo que reinventarse no está en aperturar el gimnasio o aperturar el bar, sino está en reinventar la forma de hacer las cosas en función a qué es prioritario para la economía. En este momento, el Estado mismo ha dicho que vamos a ir flexibilizando conforme la importancia de los sectores. Entonces, en este momento, el último sector que va a volver a la normalidad, entre comillas, es el sector educativo.
Entonces, el sector educativo, en especial para los niños de primaria, los que están en pre-kinder, no van a volver porque es un riesgo muy alto. Entonces, no puedo decir, reinventaremos las clases de kinder, no, sino que le estamos diciendo a los niños que pueden pasar también clases virtuales y lo están haciendo así. Pero en el tema de los gimnasios, yo diría, es un tema de poder enseñar lo mismo, pero en casa, a través de darles la instrucción, no sé, el instructor tendrá que decirte qué es lo que tienes que hacer y vos lo harás desde casa. Esa es la metodología. Pero en el tema de bares no es prioridad en el sentido de la salud. Sí, pues, si ustedes vieran que los sectores de bares, restaurantes y demás, ¿cuál es el aporte para la economía? El sector servicios tiene una participación 37% en la economía nacional. Entonces, económicamente es importante que todos estos sectores participen. Pero desde el punto de vista de esa salud, creo que no les van a dar prioridad porque todavía no tenemos los componentes de bioseguridad que garanticen de que no van a ser una fuente de contagio, porque son lugares masivos. Entonces, hay que ver ese concepto primero. ¿Cómo vamos a dar prioridad a ciertos sectores para que puedan ir operativizando? Y hay sectores que están en la lista, pero están al final, ¿no? Muchísimas gracias, licenciado. Y si alguien tiene una consulta más, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, por favor. ¿Cómo está, licenciado? Buenas tardes. Armando Villamil le habla. Bueno, primero felicitarle por su seminario. Nos enriquece mucho a nuestra formación universitaria. Y mi consulta es la siguiente. Conociendo que lamentablemente en Bolivia el servicio de Internet que tenemos es el más lento y es el más caro, por lo menos de Sudamérica. Y las empresas, ninguna política hasta ahora del gobierno en relación a bajar, por ejemplo, las tarifas de Internet o en mejorar el ancho de banda, no sé, tal vez algunas otras alternativas que tal vez usted nos pudiera, por favor, ayudar en brindarnos información o alternativas para poder seguir adelante, ¿no? Con este manejo de estos sistemas de información, ¿no? A ver, voy a responder su pregunta de manera integral porque realmente este es un problema que venimos acarreando hace muchos años. Efectivamente, es totalmente real el concepto de agarrar y decir Bolivia tiene el Internet más lento y más caro de todo el mundo. Y en realidad nosotros como política de Estado habíamos asumido de que con el satélite de Tupac Katari nosotros íbamos a solucionar muchos problemas en el tema de aumentar la velocidad, mejorar el ancho de banda, que lleguemos a todos, de que sea un presupuesto mucho menor al que estamos pagando ahora. Y resulta que nosotros hicimos una inversión en esto. Comparativamente, si nosotros vamos a comparar, Perú hace la compra de un satélite también, que es de fabricación francesa, y Bolivia hace el tema de la adquisición de un satélite que es de fabricación china, donde el satélite boliviano es solamente de transmisión, y resulta que el satélite francés, que con un precio mucho más bajo, es un satélite de prospección, de transmisión, de retroalimentación, de información, de seguridad, y que tiene muchas mayores aplicaciones. Entonces, ¿cuál era el sentido? Que nosotros cuando realizamos una inversión desde el punto de vista de la inversión pública con la finalidad de mejorar los recursos para que las personas puedan mejorar su vivir bien, que es el tema del bienestar, nosotros tenemos que hacer entender de que económicamente Bolivia durante muchos años ha vivido con monopolios, ¿no? Cuando nosotros teníamos a la empresa de cable Multivisión, vos pagabas $175 y pagabas por todo y de nada, porque te decían, ¿quieres 5 metros más de cable? $5, ¿quiere más canales? $15, ¿quiere más esto? $20. Entonces resulta que ese bienestar está plasmado en decir, mientras mayor cantidad de ofertantes y de demandantes existen en una economía, vamos a tener un mejor precio y el usuario va a tener la posibilidad de escoger cuál es la mejor empresa en este caso para que te dé el mejor servicio. En este momento, ¿cuál es la realidad?
muchas personas a través del COVID-19 y la actual coyuntura se han dado cuenta de que hay servicios que se han vuelto de primera necesidad y que son vitales para que nosotros podamos garantizar el proseguir con un cierto proceso educativo, como nos decía Armando. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que adecuar la realidad de los precios en función al bienestar común que dice la economía. Entonces, ¿cuál es la tendencia? Que en este momento hay diferentes empresas que te ofertan diferentes servicios de Internet, pero ninguno está yendo al tema de mejorar el tema del precio. Entonces, ¿qué te dice la teoría desde el punto de vista económico? Si quieres generar un bienestar para la economía nacional en función a las personas que consumen Internet, nosotros tenemos que hacer un juego de precios para que el cliente pueda escoger cuál es la mejor empresa que se adecue de mejor necesidad a lo que tú quieres y reducir los precios. Esa sería la fase inicial. Segundo, hay que ver el tema de la política desde el punto de vista educativo. La educación tiene que tener un enfoque inclusivo, participativo, donde pueda facilitar la educación a todas las personas de manera integral. Entonces, viene también de esto con una política económica y educativa que permita hacer de que el estudiante pueda acceder al Internet con precios rebajados en condiciones óptimas de calidad. Pero para eso, el Estado tiene que, no sé, yo hablo en voz alta, puede promover un tema de subvención a los temas de las telefonías para que las empresas por parte del Estado puedan subvencionar y puedan reducir el costo del Internet. Pero eso no tiene que ser una restricción o no debería ser una restricción para que el proceso de enseñanza-aprendizaje se siga manejando. Por eso es que yo destaco tanto la participación de la universidad, de la carrera y demás, con la finalidad de seguir promoviendo una capacitación activa mediante estos instrumentos. Ahora, obviamente, cuando el tema de los costos son muy elevados, se vuelve restrictivo, pero en realidad esas restricciones en el tiempo se van a ir levantando. Es como decirles, hay muchos países en el mundo que promueven el tema del Internet gratuito y que sea de beneficio para todos con la finalidad de incrementar el conocimiento, donde el conocimiento es considerado una variable diferencial económica que hace la diferencia entre países grandes y países que no lo son. Entonces, bajo ese sentido es que nosotros tenemos que hacer un reajuste en el comportamiento económico, porque yo la anterior semana he visto colas ingentes en Entel, en Tigo, en todo lado, porque las personas quieren Internet. Pero en este momento estamos obligados a que paguemos el precio que nos obligan y punto. Pero en este momento lo que deberíamos hacer es mejorar el tema del bienestar en la economía a través de esta metodología de enseñanza a través del Internet. Y segundo, hacer de que sea asequible y que pueda brindar mejores condiciones para los estudiantes para promover esta educación inclusiva, participativa, cooperativa e integrador. Entonces, la esencia, en un proceso de recesión donde las personas no tienen dinero para el tema de transabilidad, es mucho más difícil exigirles el tema de Internet. Por lo tanto, el tema de las economías tiene que estar relacionada con una política de subvención por parte del Estado para hacer de que estos precios bajen y que seamos más competitivos. Pero eso también viene de la mano de una eficiencia tecnológica. Tenemos que invertir en bandas anchas, en radiobases, en hacer un montón de cosas para que de alguna manera podamos llegar con mejor cobertura, mejor canalizar muchos problemas que estamos teniendo ahora, pero así mejorar también el comportamiento del sector de telecomunicaciones relacionado con la economía en un ámbito de recesión, ¿no? Muchísimas gracias, licenciado. Si alguien más tuviera alguna consulta, por favor, vamos a habilitar una última pregunta más. Al no haber más consultas, vamos a ir cerrando el seminario, sin antes, por favor, avisarles a todos los miembros de esta conferencia de que se ha enviado un enlace para un formulario de cierre para todos aquellos que quieran realizar y gestionar lo que es el tema de su certificado. Entonces, por favor, ya pueden ir llenándolo. Va a estar habilitado el formulario hasta las 6. Muchas gracias a todos por su atención. Agradecemos otra vez al licenciado Carlos Valenti, al magíster Carlos Valenti, Eduardo, por este seminario, y será hasta la próxima oportunidad. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias a todos. Un fuerte abrazo. Permiso.